Buenas tardes, chicas. Espero que estén bien de salud junto a su familia. Hoy día va a ser nuestra primera clase de genoma, ¿ya? Que vamos a hacer una variante esta vez. Lo vamos a conversar con ustedes. La idea de este espacio de tiempo es para ocuparlo para taller de PTU Biología electivo, ¿ya? En este taller de PTU Biología Electivo van a haber dos temas importantes que vamos a profundizar, que son la unidad de organismo y ambiente, y luego vamos a pasar a una unidad que se llama herencia y evolución. ¿Ya? Vamos a ir profundizando sobre estos temas y vamos a hacer las clases en el sentido de clase teórica y ejercicios, clase de puro ejercicio, vez por medio. La idea es que ustedes vayan ejercitando en cómo responder a las preguntas de PTU. ¿Ya? De todas maneras, en nuestro Instagram, que está ahí abajo en la diapo, Deptociencias PJ, que la Daniela lo va a colocar en el chat también, está todo nuestro material de ciencias, incluyendo los talleres de PTU que alcancé a hacer con alguna de las compañeras de ustedes. De todas maneras, ustedes véanlo, hagan preguntas, están también las diapositivas, de las cuales también yo ahora voy a hacer lo mismo, ¿ya? Voy a ingresar al Instagram la, esta clase y las diapositivas. En la plataforma del liceo también va a estar la clase de PTU de ciencias de hoy día. ¿Bien? Hoy día entonces vamos a hablar y comenzar a hablar de lo que es organismo y ambiente. Cuando hablamos de organismo y ambiente, hablamos obviamente de todo lo que nos rodea, ¿verdad? Incluyendo nosotros, los seres vivos, ¿verdad? Y todo lo que está alrededor de nosotros. Me gustaría que en la siguiente imagen, ustedes por chat o por micrófono abierto, me dijera qué términos o qué pensamientos le arroja esta imagen. A ver, con respecto a la unidad de organismo y ambiente, ¿qué términos creen que vamos a ver hoy día? Comunidad dice Javiera Piña. Comunidad, muy bien. Nicole también. Ecosistema dice Valentina y María Montoya. Ya. Comunidad, comunidad biológica, ecosistema. ¿Algún otro? No se preocupen si se equivocan, chiquillas. Ustedes digan qué les emana de esta imagen que ustedes están viendo. Biodiversidad dice Nicole. Ya, muy bien. Biodiversidad, perfecto. Ustedes pueden, bueno, elegir la imagen la más representativa. Hay muchas imágenes en internet, ¿ya? Pero elegí unas imágenes que son, digamos, justamente de lo que vamos a decir y algunos términos que ustedes mencionaron, ¿ya? Que estuvieron muy bien y están muy acertados a lo que vamos a ver. Vamos a visualizar 4 términos importantes dentro de lo que vamos a hablar hoy día. Organismo, población, comunidad y ecosistema. Y tenemos acá este personaje, Harrison Ford, que representa a Indiana Jones. Yo creo que algunas han visto esa película, ¿verdad? Donde él estaba en lugares muy emblemáticos, ¿verdad? Selva, desierto, donde uno lo encontrara en el planeta, él estaba. Entonces él debe haber encontrado muchos ecosistemas en el mundo. ¿Qué significa cada término de esos? A ver, ¿quién me podría decir qué significa organismo? Cualquiera de ustedes. No se preocupen si se equivocan. Digan qué creen que es lo que es un organismo. ¿Cómo lo podrían definir? ¿Qué podrían decir de un organismo? ¿Qué es? ¿No? Conjunto de cosas, un ser vivo, dicen. Conjunto de cosas que tiene un ser vivo. Ya, muy bien, está muy cerca, muy cerca. Vamos a ver qué dice Indiana Jones. Dice, un organismo es un ser vivo. Disculpen, voy a tener que cortar. Si hay alguien que quiere ingresar,
le avisan por favor a Daniela. Justamente lo que tú dijiste, que un organismo es un ser vivo y que tiene un conjunto de órganos, ¿ya? Eso es lo que constituye un organismo. En el fondo un organismo es un ser vivo, ¿ya? Un ser viviente, que en el fondo es un conjunto de órganos, ¿ya? Nosotros tenemos un conjunto de órganos, tenemos el hígado, el pulmón, ¿verdad? El riñón, el intestino, tenemos un conjunto de órganos, ¿verdad? Y esto constituye lo que somos nosotros, un ser humano, un ser vivo, somos un organismo pluricelular, pero somos un organismo, ¿ya? Población. ¿Qué será población biológica? ¿A qué se referirá con población biológica? Si no lo pueden definir, podrían darme a lo mejor algún ejemplo. Cualquiera de ustedes. En el chat o micrófono abierto. Grupos de individuos, dice Rayen. Ya, grupos de individuos. Estamos muy cerca, Ryan. Grupos de individuos, pero esos individuos tienen una característica en especial. Vamos a ver qué nos dice Harrison Ford. Dice, población es una agrupación de ejemplares, individuos, como dices tú, de una cierta especie que comparten un lugar. Es decir, son individuos de una misma especie, ¿ya?, que comparten un lugar, ¿ya?, un lugar determinado. Perfecto, muy bien. Y comunidad, ya vimos lo que era organismo, vimos lo que es población. ¿Qué es lo que sería comunidad biológica? Comunidad biológica. Yo les mostré la imagen anteriormente. Habían diferentes animalitos y diferentes plantitas. Seres vivos, dicen. Ya. Conjuntos de seres vivos, conjuntos de organismos, ¿verdad?, de distintas especies que se relacionan entre sí en un mismo lugar. Así como la población es una agrupación de individuos de una misma especie, la comunidad son individuos de distintas especies, ¿ya?, como lo vimos en la imagen anterior, y que ocupan un mismo lugar. Y ahora, esta sí que siempre, desde que somos pequeñitas, nos vienen diciendo lo que es un ecosistema. ¿Qué podríamos decir de un ecosistema? ¿Cuál sería su significado? ¿O me pueden mencionar un ejemplo? ¿Qué sería un ecosistema entonces? El lugar donde habitan, dicen. Un lugar donde habitan. El lugar donde habitan, bien, pero es parte del ecosistema. Se Está considera el bien. ambiente, dice Javiera. Considera el ambiente, perfecto. Están diciendo algo relacionado a lo que es el ecosistema. ¿Alguien más? ¿No? Veamos lo que nos dice Harrison Ford. Nos dice comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. ¿Ya? Muy bien, son en conjunto, ¿verdad? En comunidad de organismos vivos, seres vivos, y el entorno, que son los que ustedes me dijeron en el fondo, uniendo esas dos definiciones que me dieron. Cuando yo hablo de organismos vivos, hablo de un término que se llama biocinesis, ¿ya? Y cuando hablo de el medio ambiente físico, lo que no vivo, hablo de biotopo. Biocinesis y biotopo. También se habla de ecosistema como el conjunto de factores vivos y no vivos, o factores bióticos y factores abióticos que se ubican en un lugar. ¿Ya? También se define así. Perfecto. Ahora les toca a ustedes. Acá tenemos otra imagen. No es similar a la primera que les mostré, pero sí tiene mucho en común. Y ahora les toca a ustedes. Me van a identificar los niveles de organización que hay de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Comunidad, población, ecosistema, ¿ya?, y seres vivos. ¿Identifican organismos, chiquillas? ¿Identifican seres vivos ahí? ¿Los alcanzan a ver? Dicen que sí.
Sí, ¿verdad? Perfecto. ¿Hay una población de seres vivos? ¿Población biológica? ¿Ven poblaciones biológicas de acuerdo a lo que hablamos? Sí, dijeron. Sí, ¿verdad? Recuerden que población es un conjunto de individuos de la misma especie y hay grupos, ¿verdad?, de animalitos de la misma especie. Perfecto. ¿Hay comunidad dentro de la imagen? ¿Ven comunidades biológicas? Dicen que sí. También, ¿verdad? Vemos grupos de individuos de diferentes especies que habitan en un mismo lugar. Perfecto. ¿Y hay un ecosistema? Obviamente, si me dijeron que existían las otras tres, obviamente va a estar el ecosistema, ¿verdad? Porque recordemos que el ecosistema es el conjunto, ¿verdad?, de factores bióticos y no bióticos que están en un lugar. Y acá tenemos los 4 términos relacionados, ¿ya? Aquí tenemos un pajarito, que es un individuo, un ser vivo. El conjunto de estos pajaritos forma una población biológica, ¿ya? Esta población biológica es parte de una comunidad biológica y esta comunidad biológica es parte de un ecosistema, ¿ya? Entonces, todo esto que ustedes están viendo acá, lo están viendo separadito en el esquema de al lado, ¿ya? Ahora me interesa bien que ustedes identifiquen los factores bióticos y no bióticos, ¿ya? O abióticos. Cuando yo hablo de factores bióticos, bio significa vida, significa seres vivos, todo lo que tiene vida, animales y vegetales. Y cuando yo hablo de factores abióticos, que eso es lo que mucho llama la atención, que es lo que no tiene vida, ¿ya? La humedad, el clima, ¿verdad?, el suelo, ¿ya?, son factores abióticos, lo que no tienen vida, ¿ya? Ahora, dentro de estos términos que estamos aquí, vamos a identificar uno que me interesa profundizarlo bien, ¿ya?, y que también ustedes lo ven en otras asignaturas y que después me la van a mencionar en qué otras asignaturas ven este término, a lo mejor mirado desde otro punto de vista, y nos vamos a dedicar a ver la población biológica. ¿Qué significa la población biológica? La población biológica ya vimos que era el conjunto de individuos de la misma especie, ¿ya? Y esta población biológica se mide en densidad, en cantidad. Veamos primero qué es lo que es la densidad de poblaciones. La densidad de población se define como el número de individuos por unidad de área o volumen, ¿ya? Número de individuos por área. Eso es lo que significa densidad de población, ¿ya? Y esta densidad de población, ¿cómo se mide? ¿Cómo se puede expresar? Por 3 formas. Por un censo, un conteo total, como cuando nosotros nos hacen censo. Un muestreo, por ejemplo, cuando un biólogo marino saca una muestra de agua de mar, ¿verdad?, para ver cuántos microorganismos o cuántos pececitos hay en esa muestra. O, por ejemplo, un marcaje y recaptura, como cuando los zoólogos, los biólogos marcan a las águilas o a los halcones, los marcan en las patitas o las palomas para ver cómo están o para volverlos a rescatar después, ¿sí? Esas son las formas de visualizar la densidad de una población. Ahora, hay 2 términos específicos dentro de la densidad. La densidad bruta, ¿ya?, que en el fondo es la unidad de organismos en una población, pero a nivel total, es como el sueldo bruto que uno tiene, ¿ya?, el sueldo que es el imponible, el que es bonito porque es grande, ¿sí? Y la densidad específica o ecológica, que es el número de organismos por unidad de superficie o volumen, donde realmente habita el individuo, que es como lo líquido, en realidad lo más reducido, ¿ya? Uno es lo grande, como a nivel mundial, por ejemplo, y lo otro es a nivel pequeñito, por ejemplo, en la población acá en Chile. Eso sería en cuanto a lo que es densidad. Volvamos ahora a otro término que es importante. Estos términos son 3. La densidad de la población se puede ir notando en 3 aspectos. Uno es la natalidad y la mortalidad, otro es la inmigración y emigración, y otro es en la distribución espacial. ¿Qué quiere decir esto? Natalidad y mortalidad ya lo asociamos con nacimientos y muerte.
inmigración o emigración con lo que ingresa o sale de un país o de un lugar. Y distribución espacial quiere decir cómo se distribuye uno en el espacio. ¿Ya? Partamos por la distribución espacial y la vamos a definir primero y luego vamos a ver en qué consiste. ¿Qué se sabe de la distribución espacial? Que corresponde a la forma en que los organismos se dispersan en un área o espacio definido en un tiempo definido. ¿Ya? Y esta distribución espacial se divide en aleatoria, regular o agrupada. Aleatoria es al azar, ¿ya? Eso significa aleatoria, al azar. Veamos en qué consiste esta distribución espacial para poder entenderla. La distribución espacial se divide en tres, como dije, agrupada, uniforme y aleatoria. Cuando es agrupada, podemos ver en la figura acá que muchos de los organismos, ¿verdad?, se concentran como en grupitos en torno siempre a recursos, ¿ya? Aquí están agrupadas como en grupos, así como cuando uno va al colegio y se junta con su grupo de amigas. Uniforme es cuando los individuos se distribuyen en forma equidistante, en forma igualitaria, equitativa, ¿verdad? Como ordenaditas en un lugar o espacio. Es como si todas usáramos uniforme, ya nos veríamos todas prácticamente iguales. Y aleatoria es cuando es al azar, ¿ya? Distribuido, pero sin molestar a los demás, ¿ya? Esa es la idea, al azar, pero sin molestar a los demás. Ahora yo acá al lado le tengo dos imágenes. Me gustaría saber, cualquiera de ustedes, ya esto es al azar, es aleatorio. Arriba tenemos unos animalitos, ¿ya? Veamos estos animalitos. ¿Qué tipo de distribución tendrían de acuerdo a lo que dijimos? ¿Agrupada, uniforme o aleatoria? Pueden ponerlo en el chat como a voz alzada. Cualquiera, chiquillas. Las escucho. ¿Qué sería una distribución agrupada, uniforme o aleatoria? Agrupada dicen varias. Perfecto, agrupada porque están en grupitos, ¿verdad? Están en grupitos, todos juntitos, como aclanados. Perfecto. Y la segunda, la de abajo, esa siembra, ¿cómo sería? ¿Uniforme, agrupada o aleatoria? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Pueden colocarlo en el chat. ¿Qué es lo que dice en el chat, Daniela? Uniforme. Uniforme, perfecto, es uniforme. Muy bien, uniforme, claro, ustedes ven mismo que están muy ordenaditos, ¿verdad? Están equidistantes unas de las otras, unos de otros, ¿ya? Perfecto, muy bien. Entonces ya, de acuerdo a lo que se dice, ¿verdad? Ustedes podrían observar el medio ambiente y observar si está ese tipo de distribución espacial, ¿ya? Vamos a volver. Veamos ahora la natalidad y mortalidad y la inmigración y emigración, ¿cómo se relacionan? ¿Ya? ¿Por qué las cuatro, digamos, se relacionan? Porque estas cuatro, inmigración, emigración, mortalidad y natalidad, todas influyen en forma positiva o negativa sobre el crecimiento poblacional y sobre la densidad poblacional, ¿ya? La inmigración, obviamente, que como ingresa, aumentaría ese crecimiento poblacional. La emigración, por el contrario, como se va, algo se va, emigra, se disminuye la densidad poblacional. La natalidad, nacimiento, ¿verdad?, aumenta y la mortalidad, muerte, disminuye. La idea es que esto sea homogéneo, ¿ya? La idea es que siempre esto sea homogéneo a nivel mundial, ¿ya? Que estos cuatro factores que influyen en la densidad poblacional sea totalmente homogéneo, ¿ya? Siempre van a existir porque sean homogéneos. Ahora, ¿por qué fluctúan el tamaño de las poblaciones? ¿Hay algún otro factor que podrá influir en que el crecimiento poblacional o densidad poblacional varíe? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algo que puede influir? ¿Qué podrá influir en que una población crezca o disminuya? Veamos justo lo que nos está pasando.
El medio ambiente, chiquilla, el factor ambiental. El factor ambiental es súper importante en cómo una población aumenta o disminuye. Hay una resistencia, ¿ya? Siempre las especies resisten lo que más puedan, ¿verdad? Al factor ambiental para poder sobrevivir. Obviamente en situaciones de estrés grande, un estrés fisiológico grande, obviamente esta población va a ir disminuyendo, ¿ya? Y llega un nivel en que ya la especie no tolera. Si, por ejemplo, la especie humana, producto de un cataclismo, hubiera una era del hielo, posiblemente la especie humana se extinga, van a sobrevivir unos poquitos, pero la mayoría va a morir, ¿ya? Porque no va a tolerar las bajas temperaturas. Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué otras cosas hay que influyen en el crecimiento poblacional? Se sabe que el crecimiento poblacional, ¿verdad?, que es influido por el medio ambiente, ¿ya? Y que siempre van a haber factores como la natalidad, mortalidad, inmigración y emigración, tienen un cierto comportamiento, ¿ya? Lo normal en la naturaleza es que existan siempre factores que disminuyen o limitan este crecimiento, como por ejemplo el factor ambiental, ¿ya? Siempre el factor ambiental va a influir en una población, en la densidad de una población. Cuando tenemos, por ejemplo, una curva como la que está ahí indicada, como la J, tenemos un crecimiento exponencial, rápido, ¿ya? Muy grande, con un potencial biótico, un potencial de vida muy alto, que obviamente nosotros sabemos que los seres humanos no tenemos ese crecimiento al tiro. Nos damos cuenta que nosotros no crecemos en forma tan exponencial. ¿Qué pasa si vemos la curva S, la que está ahí marcada con S? Es una curva que más bien tiene una forma sigmoidea, ¿ya? Que es una curva de crecimiento de población normal en organismos vivos más superiores. Ahora, este crecimiento poblacional depende de dos estrategias de vida que tienen los seres vivos, ¿ya? La estrategia R y la estrategia K. La estrategia R se asocia siempre con la curva que está ahí, que es la J, que es la rápida, la que está en rojo, la exponencial, ¿ya? Y ocurre en especies que son con mucho prole, es decir, mucha descendencia. Las camadas de los organismos son más bien pequeñitos, es decir, son microorganismos a veces, ¿ya? Muchas veces son microorganismos, tienen maduración sexual temprana, es decir, maduran en forma mucho más temprana que nosotros, no hay cuidado parental, es decir, ahí padres prácticamente no tienen, ¿ya? Tienen a veces por un episodio reproductivo, crecen un montón y crecen exponencialmente. En cambio, la estrategia acá, vemos que la prole, es decir, la descendencia es mucho más pequeña, la camada de organismos es grande, es decir, hay mucha, a pesar de eso hay harta población, ¿ya? Maduran sexualmente en forma tardía, son lentos para madurar, hay mucho cuidado parental y hay más de un episodio reproductivo, ¿ya? Y corresponde a este crecimiento sigmoideo. La estrategia R siempre se asocia a un crecimiento exponencial, curva J, como la que se ve ahí, y la estrategia K se asocia con la curva sigmoidea o curva S, como la que está acá. ¿A quiénes les ocurre este tipo de estrategia de vida? A la estrategia R siempre ocurre en bacterias, en hongos, en flores como las del desierto florido, ¿sí? Las que están en la tercera región. No sé si usted ha visto estas florcitas hermosas, color violeta, el lila, amarillo, rosada, muy hermosas que están siempre en Copiapó, preciosas. Estas tienen estrategia R, ¿ya? Que son pequeñitos, son maduración sexual temprana, mucha descendencia, ¿verdad? Y crecimiento como loco, exponencial. La estrategia acá, en cambio, ocurre en árboles y en mamíferos, ¿ya? Nosotros obedecemos a una estrategia K con un crecimiento sigmoideo, o sea, un crecimiento en forma de S, como la que está ahí la curva en verde, y que llega un momento que crecemos, obviamente, a un nivel inicial. Si nosotros dividimos esta curva en 1, 2, 3, 4, obviamente, primero vamos a crecer
harto y después va a llegar un nivel en que nosotros vamos a dejar de tener cantidad de individuos. Va a llegar un momento que los seres humanos se van a ir estancando. No sé si esto he escuchado, que dicen que en Chile la población de individuos va a ir envejeciendo, no va a haber tantos hijos, ¿verdad? Y eso significa que nosotros como población nos vamos a ir estancando, no vamos a seguir creciendo porque no tenemos descendencias, ¿ya? Entonces la población va a ir envejeciendo. Entonces la densidad de la población es importante, ¿ya? Y es influida por muchos factores, aparte del ambiental, es influida por esos 4 factores que vimos, que es de natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. Y todo organismo vivo obedece a estas estrategias de vida, ¿ya? Para manejarse con la cantidad de individuos, con la densidad poblacional. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? De acuerdo a lo que vimos. ¿Alguna pregunta antes de, chiquillas? ¿Alguna pregunta antes de responder a esto? Disculpen por mi perro, pero hay mucha distracción. Bien. Dice, ¿cuál de los siguientes factores influyen en la densidad de una población? Voy a repetir la pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes factores influyen en la densidad de una población? 1. Natalidad. 2. Emigración. 3. Mortalidad. Recuerden que natalidad es la cantidad de nacimientos, emigración es la cantidad de gente que sale o animales que se van de un lugar, y mortalidad es la cantidad de muertes. Y ahí hay 3 alternativas. A, solo 1, B, solo 2 y 3, y C, 1, 2 y 3. La mayoría está diciendo la C. Todas, de hecho, las que están respondiendo. Hay una A. Hay una A. Sí. La mayoría dice C. ¿Todas dicen C, la mayoría? Todas menos una. Una dice A. Ya, a ver, la que me dijo la A, ¿por qué, mi niña? ¿Por qué crees que solamente la natalidad? ¿No? ¿Te escucho? Mira, te voy a explicar. ¿Sabes por qué no podría ser solamente la natalidad? Porque yo ya te había dicho que habían como 4 factores, ¿te acuerdas? Natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. Aparte de lo ambiental, ¿ya? Que es muy importante también. Pero esos 4 factores siempre están ahí rondando en lo que es el crecimiento de una población, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, de acuerdo al tipo de pregunta, como te dan esas 3 alternativas, tú tienes que remitirte a lo que te están preguntando. Dice, ¿cuál o cuáles de los siguientes factores influyen en la densidad de una población? Hay que ser súper cuidadosas, chicas, en la PTU, cuando le pregunten de esa manera, ¿cuál o cuáles? Con ese paréntesis, porque significa que puede ser más de una alternativa como respuesta, ¿ya? Entonces veamos efectivamente si es la C. Bien, ¿ya? Efectivamente es la C. Son las 3 factores, ¿ya? En este caso los que estaban mencionando. Pero no te preocupes, ya. Siempre hay tiempo para aprender, siempre hay tiempo para reforzar lo que uno está viendo, ¿ya? Así que no te preocupes, uno aprende de los errores, no aprende de los progresos, no, uno aprende de los errores, ¿ya? Tenlo bien claro y no te preocupes por eso. Vamos a la segunda pregunta. Las curvas de crecimiento poblacional sigmoidales, implican 1. Un tamaño máximo poblacional. 2. Un incremento poblacional diferencial en el tiempo. 3. Al menos una fase de la curva con crecimiento cero, es decir, no crece nada. Repito la pregunta. Las curvas de crecimiento poblacional, las que vimos recién, la J y la S. Aquí te está preguntando por la sigmoideal, es decir, la S. Implican, 1. Un tamaño máximo poblacional.
2, un incremento poblacional diferencial en el tiempo, es decir, que crece como diferencial, diferente, no es uniforme, a eso se refiere. Y 3, al menos una fase de la curva con crecimiento cero, es decir, que es planito. ¿Cuál podrá ser? Contesten en el chat. ¿Contestaron? ¿Qué pusieron, Daniela, en el chat? Hay una chica que puso la A. La A, ya. Una chica puso la A. Sí, nadie más ha respondido. Ya, veamos la A. ¿Qué pasa si es la A? Es decir, tú dices que es un tamaño máximo poblacional. Estamos hablando de una curva sigmoidea S. La B también. Hay dos niñas que marcaron la B. Ya. No es la A. ¿Por qué no es la A? Porque la A, mi niña, dice claramente un tamaño máximo poblacional, es decir, que crece lo máximo, va hacia arriba, se vuelve loco. Piensa en la exponencial, es un crecimiento exponencial, crece, crece y crece. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la S, la sigmoidea que tiene forma de S, piensa cómo es la S. La S tiene una curvita, ¿verdad? Que en aumento y después se queda como estancado. A ese tipo de curva se está refiriendo, ¿ya? Que está en la imagen. Las otras contestaron qué letra. La B, y Nicole pregunta si puedes explicar un poco lo sigmoidal. Ya. Vamos a la B y después volvemos a las curvas, ¿ya? Exactamente, es la B. Pero vamos a ir. Espérate un poquito. Vamos a ir a las curvas, ¿ya? Aquí está. Vamos a la curva. ¿La ven todos? ¿Sí? La curva me indica cómo va variando el número de individuos en función del tiempo, ¿ya? Eso es lo importante. Y hay dos tipos de curvas que se han encontrado de acuerdo al crecimiento poblacional o densidad poblacional. La curva J, que corresponde a un crecimiento exponencial muy rápido, ¿ya? Que generalmente se da en microorganismos, ¿ya? Donde crecen, pero muy, muy rápido. Las bacterias, tú ves que crecen algunas hasta en 20 minutos, se multiplican, crecen muy rápido. Entonces, es un crecimiento hacia arriba, exponencial. Es una curva exponencial. Y el otro tipo de curva es la curva S, que es la que tú quieres saber, que es una curva sigmoidal porque tiene forma de S. Bueno, esto es una forma de S no tan exacta, pero es una forma de S. Y si tú te fijas en esa letra, la forma de S tiene como un aumento, ¿verdad? Va creciendo, creciendo, creciendo y llega a un nivel en que ya no crece más. Se queda estancado el crecimiento, ¿ya? Entonces, posiblemente como por ejemplo el ser humano en un país en especial, va creciendo, 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 porque tiene una alta tasa de natalidad, y va llegando a un nivel que ya la tasa de natalidad no hay más, porque a lo mejor no quieren tener más hijos, y la población empieza a estancarse, ¿ya? Empieza a estar en una especie de plató, ¿ya? Y eso es lo que ocurre generalmente en especies que son más bien más superiores, como los mamíferos, ¿ya? Los mamíferos son especies más superiores que tienen ese tipo de crecimiento ese, ¿ya? Y es producto de cómo nosotros vivimos, ¿ya? Porque nosotros tampoco somos de muchas crías, somos de pocas crías, ¿verdad? Una o dos crías, a lo mejor las mujeres, ¿verdad? Y no más, aunque tengamos varios episodios reproductivos, por reproducción tenemos uno, o a veces, bueno, tenemos dos hijos, ¿verdad? En un embarazo, pero tenemos un hijo. En cambio, las bacterias, basta con que tengan un periodo reproductivo y salen millones, 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 millones de microorganismos, ¿ya? Entonces es muy diferente, tiene un potencial biótico mucho más grande, ¿ya? No, una no es mejor que la otra, son distintas formas de estrategias de vida y que están relacionadas con la densidad poblacional. ¿Te quedó más claro ahora, mi niña? ¿Mi chica?
No hay respuesta. ¿No? Sí, dijo que sí. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces me van a llenar un formulario que yo le pasé a Daniela, y ese formulario, bueno, pide la asistencia de ustedes, los datos personales, y además se agregaron dos preguntas que sería interesante por ver. Ahora, nosotros vamos a ver esta unidad, vamos a ir profundizando cada vez esta unidad de medio ambiente, ¿ya? Y viendo temas con respecto a esto que salen en en la PTU ahora, ¿ya? Donde salen ejercicios. Solange, Vamos a cerrar, dime. Nicole pregunta a qué se refiere la última pregunta del formulario. Y la última pregunta del formulario dice, ¿qué temas quieres agregar a esta clase? Ah, ya. ¿Qué tema te gustaría agregar a esta clase en general, a la clase de PTU, con respecto a organismo y ambiente? ¿Ya? Porque en ese tema estamos hablando. ¿Qué tema te gustaría agregar o te interesa a lo mejor profundizar con respecto a este tema, estas clases de PTU que vamos a tener? Este corresponde a biología electivo, ¿ya? Y voy a empezar por esta materia. Entonces vamos a cerrar la clase para poder después terminar. Entonces, hoy día vimos a los niveles de interacción de los seres vivos, vimos que había comunidad, población, ¿verdad? Ecosistema, ¿sí? Y dentro de los seres vivos, y que todos ellos son parte de esta cosa grandiosa que es el ecosistema, y en especial nos enfocamos hoy día en la población biológica. Uno, porque la población biológica es un tema que es estudiado en varios puntos de vista. Me imagino que ustedes lo han visto en otras asignaturas. ¿En qué asignatura han visto población o densidad de población o natalidad y mortalidad? ¿Lo han visto en otra asignatura? Lo pueden anotar en el chat. ¿Lo han visto en alguna otra asignatura? Aparte de lo de ahora, me imagino que sí, ¿verdad? ¿Lo han visto en formación ciudadana, historia? A esta altura yo creo que sí. Esta materia, chiquilla, es súper importante porque es necesario para entender cómo funcionan los ecosistemas y las comunidades biológicas. Entonces, las poblaciones biológicas son importantes porque corresponden a un solo tipo de especie, ¿ya? Un solo tipo de individuo, de ser vivo, ¿ya? Y este ser vivo es importante saber cómo se maneja en función de la resistencia al medio ambiente. Ese es un tema súper importante en cómo son capaces de resistir al medio ambiente. Veámoslo ahora mismo. Nosotros con esto que estamos pasando, de este virus nuevo, ¿verdad? Coronavirus, que ya se quedó, ¿verdad?, en el mundo. Nuestra especie humana va a tener que llegar a evolucionar para poder resistir a estos nuevos microorganismos que van a estar llegando. ¿Sí? No, a lo mejor no en nosotros mismos, sino en nuestras descendencias, ¿ya? Nuestras descendencias van a tener esa información y van a tener que ser capaces de resistir a estos factores ambientales. Y si no somos capaces de resistir como especie, simplemente nos vamos a extinguir. Y eso es lo que ha ocurrido con lamentablemente muchas especies que producto del medio ambiente, donde el hombre es el gestor, ¿verdad?, de estos cambios ambientales, no han podido sobrevivir y se van a extinguir. Entonces, por eso yo les preguntaba qué temas a ustedes les interesaba de tomar, digamos, de abordar para agregarlo, ¿ya? Hay muchos temas actuales que están ocurriendo ahora como extinción de especies, producto justamente de la acción del hombre sobre estas especies y que nosotros lamentablemente como que aceleramos este cambio ambiental y esta resistencia a los cambios ambientales de una especie, no pueden y terminan muriendo. Entonces, hasta aquí llegaríamos a esta clase y me gustaría que igual respondieran, ¿verdad?, el formulario y abordar todas las preguntas que ustedes quieran preguntar.
Puedes dejar de grabar, Daniela. Gracias.